Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional, programa que lo transmitimos todos los miércoles de 1:30 a 2:30 de la tarde y lo retransmitimos al filo de la medianoche, cerca de las 12, de las 2:30 de la noche. Así que si usted no puede verlo en estos momentos, porque está en su siesta, que vamos a respetar, lo podrá ver cómodamente al filo de la noche, o también puede accesar al otro día a las redes en Sondeo Emocional en YouTube y puede ver el programa tranquilamente. Tenemos en el país una situación bastante confusa con relación a crímenes que se están produciendo diariamente. Y la prensa recoge esos crímenes como hechos verdaderamente trágicos, pero no se profundiza en las características del mismo, ni en el perfil de los asesinos. ¿Por qué un crimen? ¿Por qué un asesinato? ¿Por qué una madre asesina a su hijo y después se asesina a ella? ¿Por qué muchachos cada vez más jóvenes tienden a andar con armas y a cometer asesinatos, a matar a sus compañeros más o menos de su misma edad? No es solo en la República Dominicana que esto ocurre, ocurre en el mundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué esto ocurre? ¿Por qué se nos está yendo de la mano la posibilidad de poder identificar con tiempo a personas, a niños, adolescentes, adultos que pueden ser potencialmente asesinos? ¿Por qué vamos a esperar, como ese dicho que hay en el país de que se pone la yagua o el guano después que cae la gotera? ¿Por qué no somos capaces de prevenir que el techo ya no está bueno y puede, cuando llueva, tener la gotera? Vamos a repararlo antes. Y esto es lo mismo que nos está ocurriendo con los asesinatos. Y dentro de los asesinos, también hay asesinos profesionales. Hay personas que se dedican al sicariato, a asesinar personas por encargos. Y cuando usted conversa con algunos de ellos, sienten el placer de hacerlo y no tienen ningún remordimiento, no guardan rencor, ni siquiera compadecen a sus víctimas. ¿Cómo es posible que un ser humano criado de una manera normal dentro de nuestra sociedad pueda albergar en su alma esa necesidad de matar por gusto, de matar por encargo, de matar sencillamente porque la persona le cayó mal? Algo tiene que estar ocurriendo. Y si ese algo es real, debemos profundizar en buscar a las personas que potencialmente albergan esos sentimientos, porque de alguna manera tienen que dar síntomas, de alguna manera tienen que tener una conducta dentro de la sociedad, dentro del hogar, que uno pueda decir, hay que tener cuidado con esa persona, porque tiene una actitud X que puede llevar a ser en el futuro un asesino potencial. Tenemos hoy para hablar de este tema a una voz autorizada, la licenciada Gypsofilia Castillo Rosa, quien es psicóloga forense y que va a compartir con nosotros todo el programa. Es bueno, antes de
conversar con ella, hacer una aclaración. Vamos a hablar sobre el perfil conductual en asesinos seriales. Ese asesino que se dedica a matar. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué debemos nosotros fijarnos? Y para eso estaremos hablando con Gipsofilia y en su especialidad, muy necesaria en el país y muy poco apoyada, debemos aclarar que es lo que se le llamaba antes psicología legal. Es una persona capacitada, especializada, aceptada para ayudar a la justicia a definir los casos. Es la persona que está autorizada legalmente para acudir a un tribunal y que se le escuche sus opiniones y ayudar al tribunal a sacar las mejores conclusiones. Bienvenido, Gypsy. Buenas. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Igualmente, gracias. En un tema muy interesante, muy denso, ¿verdad? Sobre todo. Sí, y que vamos a tratar de ir poquito a poquito, de irlo manejando de la manera que tú sabes hacerlo. Vamos a ver, vamos a empezar con ¿qué es un asesino serial? Mire, para definir el concepto que abarca el asesinato serial, hay que conocer una rama más amplia, que es el de asesinato múltiple. Los asesinos múltiples se subdividen en 7 categorías. Dentro de ellos están el asesinato en masa, que son aquellos que en un mismo lugar matan una cantidad de personas. La cantidad promedio excede sobre 4. Generalmente sucede en edificios, en localizaciones donde hay muchos individuos y utilizan en su mayoría bombas, etcétera. O sea, mecanismos que maten de una forma masiva, como su nombre lo dice. Otra categorización están los asesinos con fines terroristas, los asesinos con fines políticos, los asesinos con fines económicos, dentro de los cuales entra el sicariato, pero no lo abarca en su totalidad. O sea, pertenece, pero no es el único. Están los copycat. Los copycat es una categoría que casi no se trabaja ni se menciona, pero existe y se presenta más de lo que uno se quiere imaginar. Estos son llamados asesinos imitadores. Su desempeño se basa en lo siguiente. Se asocian en su mayoría a los asesinos seriales. ¿Por qué? Porque ellos copian el modus operandi o la forma, el modus operandi es la forma de cometer un crimen, o sea, el mecanismo general que se llevó a cabo para cometer ese crimen. Ellos copian ese mecanismo con un periodo de tiempo entre el crimen inicial y la copia que ellos están realizando. O sea, imitan el mismo patrón. Son imitadores. Exacto, pero con un tiempo posterior. Pero tienen la necesidad de matar igual que los otros. Sí. Sí. Aunque en muchas ocasiones lo hacen para impresionar o para llegar al asesino que están imitando, entre otras razones. O sea, dependiendo la situación, se estudia el proceso y la escena del crimen que se haya llevado a cabo, que generalmente ellos tratan de imitar en su totalidad el proceso. Ya. Dígame. Sí, continúa. Las 2 categorías que faltan son 2 de las que más suelen abundar. Es el caso de los street killers o asesinos itinerantes y los asesinos seriales. Me quiero enfocar un poquito en esta diferencia porque... Se confunde mucho. Sí, y no solamente eso, sino que las personas tienden a usar el término constantemente. Y no siempre conocemos ni manejamos el cómo se va a tratar ese proceso ni cómo se lleva a cabo el estudio para llegar a esa deducción de que ese sujeto pertenece a esa categorización. Okay. Tenemos los street killers, que son esas personas que sin intervalo o periodo de tiempo entre los crímenes, valga la redundancia, matan. O sea, pueden matar hoy y pueden matar dentro de 10 años. No. En un mismo día, generalmente. En un mismo día. Exacto. Son las personas que, por ejemplo, están en su casa, matan a sus padres, salen de la casa, se van a la escuela, matan 7, 8 personas en la escuela y pueden moverse de localización para seguir matando.
O sea, no hay intervalo de tiempo entre ellos, pero a diferencia de los asesinos en masa que utilizan una misma localización, estos varían de lugar. Y tenemos por último los asesinos seriales. ¿Qué es un asesino serial? La categorización cuantitativa y cualitativa es lo que lo define. Tenemos el factor de la cantidad, que es la cantidad de víctimas. Se define 3 o más víctimas, sin embargo, no es necesariamente lo establecido. Si se puede comprobar que ese individuo tiene la intención de seguir matando, aunque no haya llegado a la tercera víctima, puede considerarse dentro de la categoría. Si tiene la intención. Exacto. Son sujetos que entre crimen y crimen dejan un intervalo de tiempo. El intervalo no está definido, puede ser días como pueden ser años, quizás horas en muchas ocasiones. Cuando se va avanzando en el proceso del modus operandi, hay asesinos que tienen la necesidad de matar varias veces en un mismo día. Eso es a medida que se va avanzando el proceso y en el desarrollo del modus operandi. Tienen la característica de enfriamiento, que es precisamente ese periodo. Eso es lo que lo determina. O sea, ellos matan y paran. Exacto. Porque en ese proceso de parar se da emocionalmente el avance y el círculo que presentan ellos en sus diferentes fases. La primera fase está la fase depresiva, la fase de fantasía, perdón, que es la cual ellos quieren y tienen la necesidad de cometer un crimen específico, estableciendo o no habiendo establecido aún su modus operandi. Luego entran a una fase depresiva en la cual se decaen, pero esa casi no se nota, por lo cual no se menciona. Pero no se estudia tanto. esa parte que estás diciendo de que después de cometer un crimen entra en una fase depresiva que se decae, ¿no pudiera ser esto un remordimiento o lo que ha hecho? No, es más bien la necesidad de volver a continuar, la necesidad de esa búsqueda de placer que se presenta en los casos de los asesinos seriales, esa insatisfacción y esa necesidad de yo necesito volver a cometer ese crimen. Entonces van a la fase de fantasía, al momento de comisión del crimen, entran a su fase depresiva, se decaen y vuelven a una fase de fantasía en la cual dicen yo tengo que mejorar el hecho, yo tengo que volver a hacerlo y volver a probar lo que sucedió. O sea, ellos sienten placer de saber que han cometido un crimen y que no lo han descubierto, por ejemplo. En muchas ocasiones el hecho de que no lo hayan descubierto. Otros quieren que lo hagan y por eso retan inclusive a los investigadores a hacerlo. Sí. O sea, dependiendo mucho el caso, es muy subjetivo a la persona. Nosotros tuvimos aquí, hace ya creo que un par de años, a un grupo de adolescentes que se dedicaba a matar taxistas, ¿verdad? Y al principio de esos hechos, la prensa le dio mucho propaganda, pero después ya no se habla de ellos. ¿En qué categoría estarían estos muchachos? Asesinos en grupo. Asesinos en grupo. Dependiendo el mecanismo y la motivación que los impulsa, se clasifican de una forma o de otra. Existen los asesinos seriales en grupo. Esos eran 5. Eran 5. Sí. Eran 5 jóvenes. Mataron 7 taxistas. Por ende, y por el periodo de enfriamiento puede clasificarse. Lo que sucede aquí en muchos países es que no se contempla a nivel legal ni se contempla a nivel cultural la clasificación de lo que es un asesino serial. Pero no significa que no exista. Bueno, ¿y por ahí la parte forense aquí? Sí, lo que pasa es que aquí en nuestro país todavía esa clasificación no se implementa. Y es por eso que también da más trabajo clasificar esos sujetos. Aquí no existe, de hecho, esa clasificación estandarizada. O sea, tú buscas la cantidad de personas que han cometido asesinatos seriales aquí y no la encuentras. ¿Por qué? En muchas situaciones, en las mismas, cuando uno analiza las evaluaciones que realizaron en el proceso que se lleva entre atrapar al sujeto, enjuiciar, el proceso del juicio, el proceso de encarcelamiento, etcétera, no se define el modus operandi correcto, ni cómo ocurrió cada hecho, para poder establecer un verdadero patrón y poder decir, bueno, si pertenece o no pertenece. Claro, porque es bien escalofriante lo que tú estás diciendo, porque no es lo mismo identificar a un asesino
que identificar a un asesino que no sepamos realmente que tiene estas características que tú estás describiendo y que lo vayan a soltar y que esté en la calle, va a cometer el crimen de nuevo. Exacto. Entonces es bien escalofriante que no se haga una investigación sobre eso. Ahora mismo, hace pocos días, tuvimos el caso de Las Vegas, donde aparentemente un solo hombre empezó a disparar y mató a muchísimas personas, casi 60 personas, 50 y pico, 60 personas. Y después aparentemente él se suicida. Y la policía prácticamente no tiene muchas pistas de esta persona. Haciendo así un análisis rápido, ¿cómo que pudiéramos calificar a esa persona? ¿Qué tipo de asesino? Un spirit killer o un asesino itinerante. Ok. Por el hecho del momento y el tiempo que llevó a cometer el asesinato. Y los indicadores de él, precisamente. No existen todavía muchas informaciones en relación a su historia de vida. Se están indagando ahora, porque la familia explica que él no estaba presentando esas características y esos indicadores de que iba a hacer eso realmente. Claro, claro. Aparentemente era un hombre tranquilo, retirado. O sea, una persona que no estaba dando ningún tipo de señal aparentemente. Sin embargo, tenía mucho contacto con mecanismos de defensa porque era su trabajo, el trabajo en defensa y seguridad. Claro que sí. O sea, tenía ya la experiencia previa. Ya habiendo más o menos clasificado los diferentes tipos de asesinos que puede haber, yo te pregunto, ¿qué incide en la vida de un individuo para que sea así? En el caso de los asesinos seriales. También lo tenemos que subdividir. Cada uno de ellos presenta una característica especial, emocional, traumática, en fin. Sí, pero hay una forma de englobar de manera general que da un indicio de lo que puede presentarse como no. O sea, no es... miren, existen 3 factores bases, para explicarlo un poco mejor. Existen 3 factores bases, que son el biológico, el psicológico y el social. En criminología se utiliza una relación que es ver cuando un sujeto porta un arma. Cuando esta persona agarra, el factor biológico es el que carga el arma. El factor psicológico es el que apunta, pero el social es el que dispara. ¿Por qué? Dentro de los factores biológicos están, a nivel general, todos aquellos que pueden de una forma o de otra incrementar los niveles de agresividad en un sujeto. Que esa agresividad sea puesta en escena o no es otra cosa. Pero todo lo que puede incrementar problemas neurológicos, problemas genéticos, malformaciones, condiciones de nacimiento, etcétera, que puedan incidir sobre ese sujeto y su agresividad, eso pertenece a esos factores biológicos. Tenemos los psicológicos aparte. Dentro de los asesinos seriales hay 2 ramas que son las que generalmente se frecuentan. Es los casos donde se dan psicosis y los casos donde se da la psicopatía. La psicosis se presenta un problema de contacto con la realidad. O sea, ellos no están conscientes de la realidad que se presenta en ese momento, que está sucediendo. Sin embargo, en la psicopatía sí lo están. Un 70% de los asesinos seriales presentan psicopatía. No obstante, no todos los psicópatas son asesinos seriales. Son asesinos seriales, si no estuviéramos muy mal. Habría que salir con una ametralladora a todo el mundo en la calle. Sobre todo. Sí. Ahora bien, si se tienen los factores biológicos y psicológicos, uno dice, bueno, pero si un individuo tiene o padece el trastorno psicopático de la personalidad y presenta algún rasgo de indicio biológico, pero no necesariamente tiene que matar, no. ¿Qué es lo que define el que se vaya a llevar a cabo el proceso, tanto del detonante? El detonante es lo que inicia o hace el boom en esas personas para que ellos comiencen a matar. A través de ese detonante, que realmente presenta un factor emocional en los sujetos, se desarrolla el modus operandi. Modus operandi no siempre se fija en sus inicios. Puede llevar un proceso y una variación.
El modus operandi, para las personas que nos están escuchando, es la forma en que el asesino va a cometer el crimen, ¿no? El Exactamente. plan que hace, la estructura logística, Los mecanismos. los mecanismos. Exactamente. Ok. Entonces, esa fijación del modus operandi establece y puede, vuelvo y repito, variar. Es por eso que a veces es necesario observar las cosas pequeñas, los detalles que se dejan en la escena del crimen, para poder saber si realmente eso no es el mismo asesino, porque pueden variar increíblemente. Una persona puede comenzar cometiendo asesinatos con armas blancas y terminar con armas de fuego. Claro, y es otro mundo operandi. Exactamente, y no se analizan ni se relacionan, y ahí está la discrepancia entre cuando atrapan al sujeto y el sujeto dice a veces, no, yo maté 5, pero la evidencia dice que mató 20. O cuando la persona, los investigadores dicen, no, se encontraron evidencia de 50 casos, pero el asesino te dice, yo cometí 200. Bueno, gipsofilia, y en el caso de los imitadores que pudieran tener la necesidad de matar, no tienen un modus operandi propio, le gusta la forma en que hay alguien asesinando y lo comienza a copiar y a dejar los mismos rastros. ¿Cómo se llega a la conclusión de que no es este otro? ¿Cómo se hace? Generalmente es difícil que se presente ese hecho, a menos que no sea con el objetivo de distraer el proceso de evaluación y el proceso de investigación del sujeto. Muchas veces se utiliza ese mecanismo para distraer y que suceda lo mismo que usted describió ahora. Digan, no, pero espérate, que no puede ser porque fue en otro lugar y ocurrió lo mismo. Y esta persona está aquí, o la tenemos o la tenemos en el país y ocurrió en otro país, o hay un movimiento que no concuerda. Eso puede suceder. Pero eso ya no sería un copycat o un asesino imitador, sino sería una manera de distracción dentro del mismo proceso del modus operandi. Muchas veces realizado por alguien que está interesado en ese sujeto que está cometiendo los crímenes o que quiere ayudarlo. Yo tengo que hacerte una pregunta porque hay una película, fue muy famosa, de Charles Bronson, donde en la película creo que su hija y su esposa son asesinadas y él se dedica entonces a cazar a estos muchachos que son potencialmente asesinos y ladrones y asesinarlos. ¿Qué tipo de asesino estaba él personificando en la película? Asesinatos por venganza. Por venganza. La motivación es la venganza. La motivación es la venganza. Exacto. O sea que también existe hay tipo. toda una clasificación. Están los hedonistas, los sexuales. ¿Y es patológico también el de venganza? Sí. ¿Se puede convertir en un asesino patológico? Sí. Porque el punto es que después de cometer ese acto de venganza que él quería, ¿sigue o no sigue? ¿Cuántas víctimas mató en total? ¿Quiere seguir el proceso o no? ¿Le gustó? Ya. ¿Hay un factor de placer en lo que él está haciendo aparte de la venganza? ¿Qué sucede con ese sujeto? Claro, como película al fin le dan la vuelta de vengador y todas estas cosas, pero sí, tú tienes razón, puede ser que en el proceso le guste, le tome amor, digamos así, por lo que está haciendo y continúe, entonces sí, entonces se convierte. Sí, y es aquí donde se define el proceso que tiene que ver con la firma y los trofeos de las asesinas. ¿Qué es la firma? La firma es eso que no tiene que existir para llevarse a cabo un asesinato, un crimen, pero se hace. Por ejemplo, la mutilación. Dice el sujeto mató a la víctima, después de haberla matado, la picó por pedacitos porque es lo que siempre sale en las noticias. Sí. Fue descuartizado, etcétera. El mecanismo que se quiere utilizar para decir, sigue siendo una persona que descuartizó a otra. ¿Qué sucede? Eso no necesariamente tenía que llevarse a cabo. ¿Por qué el asesino tuvo que hacerlo? ¿Qué pasa ahí? Ya, claro, esa es una forma en que ese asesino actuó. Exacto. Quizá hay otro asesino que no descuartice. Eso es lo que está tratando de hacer, no que esa es la firma. O sea, lo que dejan en la escena del crimen. Exacto. Por ejemplo, el mismo canibalismo, sucede el caso. En el canibalismo no hay necesidad. No hay necesidad de hacerlo. Vamos a hacer un alto, vamos a ir a unos comerciales
Y volvemos de nuevo con Gipsofilia Castillo, licenciada forense, psicóloga, y que nos está hablando sobre las características y el perfil conductual de los asesinos seriales. Volvemos enseguida. Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. No se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Estamos de regreso de nuevo con un tema muy interesante que es el perfil conductual de los asesinos seriales, que ha estado siendo expuesto por Gipsofilia Castillo, quien es psicóloga y experta en la parte forense de la psicología. Hablábamos hace un momento, Gypsy, de la firma que dejan los asesinos, la diferencia entre uno y otro. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo podríamos saber si la persona con la que estamos relacionándonos, o la persona con la que trabajamos, o con la persona que vive al lado de nuestro caso, pudiera ser un asesino potencial? ¿Cuáles son las señales de alarma, como yo siempre menciono, que debemos ponerle atención? Mire, identificar un asesino serial resulta bastante difícil. En su mayoría son personas que uno no se da cuenta y cuando estalla la situación, las mismas familias se quedan sorprendidos de lo que ocurrió porque no tenían idea. Ahora bien, los factores culturales, que ahorita no lo explicamos con detalle, los factores culturales son precisamente lo que nos dan esos indicadores de cómo fue y cómo va a llegar a ser un individuo, desde su infancia
hasta su adultez. O sea, el momento en el que lo atrapan, como es el caso de los asesinos seriales. Ahora bien, ¿qué factores culturales inciden? Bueno, tenemos la crianza, la relación con los padres, la relación con los pares. En los asesinos seriales es muy común observar dos situaciones en vinculación a papá y mamá. Y es o un padre ausente y una madre autoritaria, o una madre sumisa y que es abusada y un papá o un padre que es una persona abusiva. Esas son las dos más frecuentes de observar. No quiere decir que sea en su totalidad. Como dije ahorita, cada persona es diferente. Cada situación ocurre en un proceso diferente. Ese mismo estilo de vida y esa misma crianza en la cual ellos se desarrollan, cabe destacar, no necesariamente los padres biológicos tienen que cumplir estas características. Pueden ser los abuelos, los padres adoptivos o la persona que esté vinculada a ellos. Aparte de esto, el proceso de abusos en los cuales ellos se ven involucrados, sea cual fuera el tipo de abuso, sexual, físico, psicológico, por negligencia, ellos adoptan, y es muy común observar el cómo la forma y los mecanismos utilizados en esos abusos en su infancia se evidencian en el modus operandi. Por ejemplo, el caso de Luis Alfredo Garavito en Colombia. Violó, torturó, mató alrededor de 172 niños. Yo digo siempre alrededor por lo que explicaba también, es el hecho de que una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es la prueba que se tengan de la cantidad de víctimas que se pudo obtener información. 172 niños. O sea, él mataba niños solamente. Exactamente. ¿Qué sucede? En su infancia, él fue abusado sexualmente por una persona de confianza que era uno de los encargados de la iglesia, de la comunidad. ¿Qué sucede? El mecanismo de aproximación que pertenece al modus operandi, los diferentes mecanismos de aproximación, de ataque y de control de la víctima, es la forma en la que tú atraes a ese sujeto, a esa víctima que tú elegiste, y cómo tú la manejas para poder cometer tu crimen. Si utilizaste arma de fuego, si utilizaste la fuerza, ¿qué mecanismos usaste? Ahora bien, él se disfrazaba y uno de los disfraces era de una persona religiosa. Fue abusado sexualmente. Él había sido abusado por un religioso también. Exacto, por la persona encargada de manejar la iglesia en la comunidad. ¿Qué sucede? Él era quemado con velas, lo mordían. Yo hablo así, es un poco crudo explicárselo a la gente, pero no hay otra manera de... No, pero es que hay que explicarlo, Exacto. porque ese es el fin del programa, poner a las personas en alerta. Mire, él era constantemente abusado, quemado, lo aruñaban, lo mordían. ¿Por qué no acudía a la autoridad? ¿Por qué no denunciaba lo que estaba pasando? Porque según él explicó, estaban conscientes en su caso de lo que estaba sucediendo posterior al inicio del hecho, pero no hicieron nada y le temía mucho a su padre. Ya. Le tenía un temor horrible a su padre porque era el padre abusador y la madre sumisa. Ya. ¿Qué sucede? Ese mecanismo con el cual él era abusado en su infancia era el mismo mecanismo que él utilizaba en su modus operandi al momento de cometer sus crímenes. O sea, él hacía lo mismo que le habían hecho a él. Exactamente igual. O sea, a excepción, evidentemente, de algunas características. Por ejemplo, él para morder y no dejar la marca de la dentadura, él se quitaba un diente. Él los quemaba con lo que tuviera a la mano, fueran velas, fósforos, etc. O sea, varían ciertas características, pero sigue siendo la misma esencia. O sea, esta fue entonces una persona que desde niño fue traumatizado, fue abusado y finalmente él comenzó a cometer los mismos crímenes en la misma forma. ¿Y por qué ocurre eso? Precisamente sucede una transferencia en estos individuos. Era lo que le iba a explicar ahora. Cuando estos niños le acontece o le pasa algo traumático, ellos dicen, pero espérate, y si no tienen ese apoyo de alguien que los sustente y que los proteja, ellos no saben qué hacer.
Yo En me el iría, caso- yo me iría más lejos, yo diría, no tienen la forma de comunicar En lo que me muchas está pasando, situaciones. ¿verdad? Porque tienen miedo, como decías anteriormente. En muchas situaciones. El mismo Garavito decía, cuando yo estaba matando a los niños, yo me mataba a mí mismo. Porque es una forma de que él ya no soportaba la situación. Y al él matar a las víctimas, estaba cometiendo un asesinato contra él mismo. ¿Qué tipo de asesino era este? Mire, este era un asesino por venganza. O sea, ahí se mezclan muchas situaciones en el caso de él. Se mezcla una situación de venganza y de placer hedonista. Tiene características generales. No ¿Cómo, siempre, cómo descubren que él es el asesino? por una víctima que logró escapar. Ya. Ese fue el caso de Garavito. Por ejemplo, tenemos el de Juana Barraza. A mí me llama mucho la atención el caso de ella, una asesina serial mexicana. Juana Barraza mataba a personas ancianas, mujeres. En su infancia, ella fue vendida por su madre a un hombre que abusó de ella sexualmente porque la mamá no tenía dinero para comprar cervezas y la vendió por 3 cervezas. En su modus operandi y su victimología, cabe destacar en la victimología siempre está el factor emocional. El por qué tú seleccionas una víctima en específico y no otra. Esa victimología seleccionada por ella era la oportunidad que ella tenía de matar a su madre. Como ella lo explicó también posteriormente, mi madre murió, ya yo no podía hacerle nada. Entonces ahí se dan muchos casos de transferencia y de condiciones en las cuales o tú no estás preparado para afrontar el objeto de tu furia y tú sencillamente seleccionas una víctima que te recuerde, que se parezca o que presente condiciones similares. Y ahora bien, aparte de lo que tiene que ver con los abusos, se presentan dentro de los factores culturales lo que son los videojuegos, la pornografía y la prostitución. Es muy común en los casos de asesinatos seriales. ¿Cómo influyen? Yo quiero que tú me digas, ¿cómo influye, por ejemplo, un videojuego? Porque es importante. Yo sé cómo influyen, pero te pregunto para esos padres que están mirando y que entienden que los videojuegos son inofensivos en su mayoría. Entonces, fíjate el tema que tú has tocado, que los videojuegos, la pornografía, también tienen su espacio en estas personas que pueden convertirse en el futuro en asesinos. Entonces, ¿cómo es que influye el videojuego? Mire, el videojuego tiene una peculiaridad y es que cada día estamos haciendo algo más realista. Ya no nos basta sencillamente con plasmar el juego y que las personas lo utilicen. Mientras más real, más se vende. Entonces, un niño o un adolescente que se pase 5, 8 horas frente a una televisión jugando un videojuego de agresividad, donde tiene que matar, donde tiene que perseguir, donde tiene que seguir misiones. Cuando apaga esa televisión, ¿qué sucede? Ese contacto con la realidad, en ese momento justo, tú no lo estás diferenciando claramente, porque tú estabas tan metido en eso que tú estabas haciendo, tú estabas viviéndolo de una manera tal que volver atrás lleva un tiempo. Claro. Entonces afecta, incide. Ahora, el caso de la pornografía viene a ser como la carrera delictiva de los asesinos seriales. Se empieza viendo la pornografía leve, pero se va incrementando. Ya no me basta con yo ver sencillamente una pareja teniendo relaciones sexuales. ¿Qué más hay? Ya esto no me satisface. Y este es el punto por el que muchos asesinos brincan a lo que es la prostitución. Ya no me basta ver, ya yo también quiero sentir. Claro, claro que sí. No te me olvides de ese pedacito, ¿eh? Por favor, quiero darle vamos a unos comerciales que nos están haciendo señas y regresamos con la licenciada Gipsofilia Castillo.
Disfruta de la emoción del Festival Presidente con Banreservas. Por cada 1,000 pesos que consumas con tus tarjetas de débito y crédito Banreservas, participas para ganar una experiencia única e irrepetible en el festival para ti y 3 amigos. Con entradas Special Guest, kit promocional, alimentos, bebidas, transporte y estadía. Banreservas, banco oficial del Festival Presidente. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bien, queridos amigos, estamos en la parte final del programa, hablando con la licenciada Gypsofilia Castillo Rosa, quien es experta en psicología forense. Estamos hablando de los asesinos seriales y estábamos en un punto muy importante donde tocamos los juegos, los videojuegos, cómo los videojuegos afectan a estos niños y cómo los videojuegos de alguna manera pudieran contribuir a que se pudieran comportar las personas de una manera irritable, personas que, usted por ejemplo, mamá o papá, cuando usted tiene a su hijo o a su hija que se pasa un tiempo largo en los videojuegos, si juega algunos tipos de videojuegos que son agresivos, que son de matar, de golpear y demás, usted puede comprobar que cuando su hijo o su hija deja de jugar, no es la misma persona. Se irrita con facilidad, está mal humorado o humorada de alguna manera, no se le puede decir nada y tiene que pasar un tiempo hasta que su hijo vuelva de nuevo a ser la persona que era. Y si en ese tiempo vuelve de nuevo a jugar al videojuego, vuelve de nuevo a tener esa conducta cuando lo deja. Por eso tú decías, Gypsofilia, que los videojuegos son también responsables de esto. La televisión, yo le digo muchas veces a los padres, usted le compra juegos que sus hijos le piden que compre, pero ni siquiera chequea la edad. Porque es que a la mayoría de los muchachos no le gusta el video que es para su edad, le gusta el video que es para un adolescente, para su hermano mayor, en fin, y todo esto trae consecuencias serias, verdaderamente serias. Decías que las posibilidades de que pudiera una persona convertirse en asesino es multifactorial, ¿verdad? Pero que en algún momento de la vida de esa persona hay como algo que lo detona en ese momento. Y cuando decías eso, yo pensaba en los niños, en los preadolescentes, en esos niños que mantienen una conducta agresiva, con muy poco control de impulso. ¿Qué nos pudieras decir al respecto? Mire, se presentan mucho esos casos. Sobre todo, y es uno de los indicadores, lo que usted acaba de mencionar, la carrera delictiva
y lo que se conoce como el conjunto McDonald's. El conjunto McDonald's son 3. Ahí incide la piromanía, que es el placer que se siente por el fuego, la satisfacción de jugar con el fuego. En el caso de los asesinos seriales, ver quemar a una persona e inclusive tiene cierto placer o cierta connotación sexual. Y es por eso que en muchos de los casos en que ocurre piromanía, con el avance y el proceso de estos niños que en un futuro llegan a ser asesinos seriales, se los observa inclusive masturbándose en la escena donde prendieron fuego. Son esos niños que comienzan a jugar con fósforo. Exactamente. Y que la gente no le hace caso, no juegue con fósforo, que eso es malo. Sin embargo, hay que prestarle atención. Sí. ¿Qué reacción tiene ese niño cuando está jugando con el fuego? Porque una cosa es tú querer prenderlo y apagarlo, o el olor, hay mucha gente que dice, me gusta el olor del fuego, bueno, perfecto. Pero otra cosa es, ¿qué tú sientes? ¿Te está gustando? ¿Estás sintiendo algún tipo de placer? Y no solamente eso, sino también el hecho de andar escondiendo fósforo, el de andar siempre con caja de fósforo escondido. Mira, le volví a encontrar a Carlito fósforo debajo de la almohada. Ojo, usted tiene que prestar mucha atención porque es un niño que puede estar teniendo, como decías tú, el placer de jugar con fósforo, de pegar candela y apagarla, pero un día se le va la mano y coge fuego a la casa, ¿verdad? Exactamente. La crueldad que se puede manifestar en los niños y en los animales. Exactamente, eso iba. Es muy común observar y se evidencia en la adultez. Los asesinos seriales, una de las características que tienen son 2 en realidad. Primero, ellos tratan de que el patrón familiar que ellos tuvieron no se presenten en el caso de sus familias. O sea, ellos tratan de variar completamente ese patrón. Ese abuso que ellos sufrieron, esas negligencias, esas condiciones en las que ellos vivieron, ellos no quieren que se les presenten a sus hijos, en el caso de tenerlos, porque no todos llegan a tener una familia, per se. Sí. Pero evitan que eso se repita, ese patrón conductual, y son muy sobreprotectores, porque no quieren que eso que les sucedió a ellos les suceda a sus hijos, porque ellos están conscientes del daño que puede haber en la sociedad y en las personas porque ellos lo están cometiendo. Entonces, otra de las características es que no les gusta y no pueden tener animales en la casa, porque ellos les hacen daño. Desde niños, son estos niños que golpeaban los animales, los matan, los cortan, o sea, les hacen daño de manera general. Y es uno de los regalos que cuando los hijos se lo piden, ellos se los niegan, de los pocos, porque son muy complacientes con sus hijos. El tercer factor dentro del conjunto McDonald's es la enuresis. Eso es cuando el niño, a una edad que no corresponde, sigue haciendo pipí en la cama. O dejó de hacerlo y después vuelve. Exactamente. Ahora, aparte de estas 3 características del conjunto, se presenta la carrera delictiva. Es un progreso, como decía ahorita en el mismo modus operandi, se establece un proceso de tú saber con qué yo me siento bien cometiendo estos crímenes. ¿Qué es lo que quiere mi mente, mi cuerpo? ¿Con qué yo me estoy sintiendo satisfecho de cometer el crimen? Lo mismo pasa con la carrera delictiva. Es un avance y un progreso. Se puede comenzar robando, se puede comenzar violentando lugares, abriendo puertas, entrando a casas, probándose la ropa de las personas sin que violando el derecho de los demás. Exactamente. Y va en proceso. Es por eso que cuando se desata la situación y ya tienen a esa persona por los asesinatos, siempre en su mayoría, se evidencia que existe una carrera delictiva previa. O sea, se evidencia lo que mencionamos frecuentemente, que todos estábamos viendo que había algo anormal y nadie le prestó atención. Y eso se evidencia y se ha evidenciado muchísimas veces, sobre todo en los Estados Unidos, en estos muchachos que han ido a sus escuelas y han abierto fuego y han matado a muchísimos de sus compañeros. Después, cuando comenzamos a formar la historia, prácticamente 4, 5, 6 de sus amigos empiezan a dar detalles de su carácter, de su conducta, de lo que decía, ¿verdad? Y por eso es tan importante que le pongamos atención
a lo que dicen nuestros hijos, de lo que dicen los niños, los adolescentes. No se puede tomar porque es una bobería el hecho de que alguien esté diciendo, por ejemplo, a mí me gustaría comprarme un arma, ir a mi colegio y acabar con todo el mundo. No, puede ser algo insignificante, puede ser algo que se diga en un momento en que está acalorado, ¿verdad? Pero puede ser también una alarma, ¿verdad? Que lo quiere hacer, claro. Entonces, ahora viene la pregunta de los 64,000 pesos. En una persona, vamos a tomarlo desde el punto de vista de un adolescente o de un preadolescente, que comience a dar todas estas señales, que los padres se den cuenta de que esto no está bien, que haya oído tu programa, que haya leído un artículo, que sencillamente se preocupe por la conducta de un niño o la niña. Si se busca ayuda, es posible detener este camino hacia lo que finalmente desembocaría en una persona antisocial o un asesino. Es posible detener el proceso y el avance. Ahora bien, cuando ya inició a matar, cuando ya comenzó ese proceso de los crímenes, volver atrás es casi imposible. ¿No hay rehabilitación para esta persona? Actualmente el tratamiento con asesinos seriales no hay uno que uno pueda decir, bueno, funciona. Hay muchas personas probando teorías, viendo a ver cómo pueden trabajar con ellos para poder reinsertar en la sociedad a estos individuos que en muchos países, al no existir cadena perpetua, después de que cumplen una condena, en muchas situaciones se les reduce la pena, esos sujetos salen antes de tiempo, y cuando salen, ¿qué pasa? Esta persona que ya aprobó todo ese proceso de la carrera delictiva y vio que lo que le gusta es matar, ¿qué pasa cuando sale? ¿Qué se puede esperar de ese sujeto? Bueno, me imagino que después de un tiempo de estar tranquilo, comienzan de nuevo. Vuelve y mata. Ahora, el factor es que la segunda vez atrapar a un sujeto como este es casi imposible, porque ya él conoce y sabe. Y si se tarda un periodo de tiempo X en atraparlo la primera vez, atraparlo la segunda va a ser todavía peor. Claro que sí. Bueno, yo me imagino que una persona que sea un asesino en serie, las condenas solamente por cada uno de estos asesinatos quizás sobrepasarían la vida de esa persona en la cárcel. O sea, serían personas que, no, me está diciendo que no con la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo es? Donde hay cúmulo de penas, sí. En los países que todavía no se establece cúmulo de penas se le da la pena máxima. La pena máxima. Y ahí viene también el perdón por su buena conducta. Exacto, y puede salir antes. Bueno, Dios mío. Gypsy, hemos llegado ya al final. ¿Qué tú harías? ¿Qué nos falta en este país rápidamente para que la psicología forense tome un verdadero valor, que se piense y se le dé a ustedes la posibilidad de hacer un trabajo magnífico? En primer lugar, el apoyo de las autoridades y el buen trabajo y entender quién está capacitado y quién no. No permitir que cualquiera haga un trabajo sin tener las bases para llevarlo a cabo. Y en segundo, deshacernos de muchos prejuicios que tenemos y que las personas al hacer las evaluaciones y las investigaciones mantienen. Hacer una investigación de una escena del crimen pensando en que si un 90% se establece que un 90% de los asesinos seriales son hombres, este tiene que ser hombre porque mi escena del crimen determina eso. ¿Y por qué? Si yo no puedo corroborarlo, hay que deshacerse de esos prejuicios porque si no el trabajo no se hace bien. ¿Se hace la especialidad en el país? Sí, la especialidad sí. ¿Qué tiempo dura? Un año, en la Pucamaima dura un año. Ok. La especialidad en intervención psicosocial. Pero es bien desconsolador después que usted termina. Sí. Es un problema serio y esperamos que el señor presidente que esté viendo este programa o alguno de las personas que él pone a ver estos programas, que le ponga atención a la psicología forense, por favor. Es un arma muy importante para la justicia y necesitamos de alguna manera darle apoyo a todos estos jóvenes que se han sacrificado estudiándolo y que se ven al final que no tienen posibilidades porque en el país no se les da importancia. Muchísimas gracias, Gypsy. De verdad que me ha encantado tu entrevista y esperamos tenerte de nuevo aquí con nosotros. Y a ustedes, queridos amigos, el próximo miércoles a la 1:30, Sondeo Emocional. Nos vemos y nos vamos. Gracias.